católicos, que Dios les bendiga en esta hora. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. En esta noche nos visita la discípula de guerra, que hoy les trae un mensaje hermoso de parte de Cristo. Va a sacar las mentiras, las herejías y todo lo de Luis Toro, que le siguen mintiendo a ustedes, católicos, y así les gusta a ustedes. Con ustedes le dejo en esta noche a la discípula de guerra. Buenas noches a todos los que nos están viendo, aún, ¿verdad?, los católicos. Les mandamos un grato saludo a todos, les amamos en el amor de Cristo. También les mandamos saludos a todos aquellos nuestros hermanos en Cristo, los que son de Cristo, los pastores, aquellos que también pastorean una iglesia, y a todos aquellos que componen, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. Les mandamos saludos a todos aquellos que predican, ¿verdad?, predicadores, evangelistas, que Dios, ¿verdad?, ha constituido, y sabemos que vamos a desmentir a Luis Toro. Todo lo que él quiere y imita, pero no es de Cristo. Nada de lo que él habla es verdad, es mentira, ¿sí? Es un hereje. Vamos a ver una parte de este video, porque ahí vamos a ver las mentiras y ustedes pongan atención lo que él habla en esos videos. Por delante pueden decir que lo dijo a Pablo, pero ahí dice que a Pedro, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Teológicamente, eso contiene un significado muy grande. Allí se encierra un contenido maravilloso, fantástico, de salvación. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Hay una iglesia que pertenece a Cristo, Él es el Salvador. Y esa iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. En castellano, ¿qué significa? Es la única iglesia que te garantiza a ti, que te garantiza a mí, poder entrar al cielo, según el plan que Dios tenía previsto para el Cristo. Según dice las Escrituras, que palabra de Dios no puede fallar. Si no fuera así, que alguien me diga cuál es la finalidad de Jesucristo el Señor de decir, a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué nos estaba enseñando? ¿Qué contenido estaba detrás de esas palabras? A ti te doy la llave del reino de los cielos. O sea que hay una iglesia, la de Cristo, que te salva y que me salva, pues tiene la llave del reino de los cielos. Pero ojo, y esa iglesia tiene una persona que dejó Cristo encargada. ¿Cómo sabemos que la dejó encargada? Le dio la llave. ¿A quién le da la llave? A Pedro. Brínquelo. Mentira de Luis. Mentira de Luis Toro. Porque el que nos salva se llama Cristo. ¿Sí? Él es el que nos salva. ¿Sí? Es aquel, católicos, es aquel que se arrepiente. ¿Sí? Es aquel que se arrepiente de sus pecados. ¿Sí? Y reconoce que su único y suficiente Salvador es Cristo. Y le vamos a leer una porción de la palabra de la Biblia, donde habla del arrepentimiento. Es lo que necesita Luis Toro para poder entender esa parte de la Biblia. ¿Sí? Aquí el teólogo de México me va a leer Hechos capítulo 17, versículo 30. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Escucharon? Que ahora dice ahí, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
tiene que haber un arrepentimiento, primeramente. En ningún lugar de la Biblia dice donde que Pedro fue el primero, que fue el primer papa. Es lo que quiere decir él a través de esa cita bíblica. ¿Sí? Pedro no tuvo que ver nada. Él no fue papa. ¿Sí? Esa es una mentira de la católica, romana y apostólica. Es una mentira de la cual ellos mienten, y sobre todo los que lo enseñaron, los que le dieron según el estudio, la preparación para que el primer papa fue Pedro. Mentira, ¿sí? Para que él pueda entender lo que él quiere decir, que ya hablando de esa forma, que Pedro fue el papa y que a partir de ahí hubo más papas, ¿sí? Es mentira, ¿sí? Porque realmente la salvación no viene de un papa, la salvación viene de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, debe de haber un arrepentimiento, primeramente genuino, ¿sí? Que se arrepientan, tanto Luis Toro como todos los que están en la católica, todos los que se encuentran en esos lugares, ¿sí? Que es un centro, simplemente, ¿sí? Lo que él quiere decir, ¿sí? Que ya que siendo del Papa, es una doctrina de ellos, es algo que ellos lo han hecho, pero no está establecido en la Biblia. Cuando el día que ellos reconozcan y le crean a Cristo, es cuando va a haber un cambio, ¿sí? Va a haber un cambio en su vida personal de cada uno, ¿sí? Pero aquí le vamos a hablar en Hechos 3:19. Lo va a leer el teólogo de mí. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escucharon, no es de nosotros como lo anuncia él, como lo dice él, ¿sí? Entonces, en esto les hacemos ver a todos ustedes católicos, a todos, ¿sí? A todos aquellos que participan de ese lugar, que están en ese lugar, que haya primero un arrepentimiento. Dice, así que arrepentíos, ¿sí? Y convertíos. Tiene que haber un arrepentimiento y se tienen que convertir a Cristo para poder reconocer y entender lo que Luis Toro está tratando de hablar en esa parte de la Biblia. Cuando la iglesia es cada uno de nosotros. Amén. Puedo dar una cita, ¿sí? La iglesia cada uno es la iglesia, pero aquella iglesia es aquella que se arrepintió, que se convirtió a Cristo. Esa es la iglesia, la que deja el pecado, ¿sí? Aquella que perdona, ¿sí? Ya no hay pecado, ¿sí? Esa es la verdadera iglesia, esa es la doctrina de Cristo. Porque lo que él anuncia, lo que él habla, no es. ¿Por qué siguen idolatrando? A ver, si fueran de veras una iglesia de Cristo como dice él, ¿sí? Porque todos lo quieren imitar, ¿sí? Pero no es de Cristo, ¿sí? Al que no entiende y al que no conoce y al que no se ha arrepentido, se ha convertido, no lo va a entender y él no lo entiende. ¿Sí? Para ser una iglesia de Cristo tiene que arrepentirse genuinamente, perdonar, debe de haber un perdón, ¿sí? Para que aquella persona se convierta a Cristo, porque si no hay un arrepentimiento, no se convierte, no perdona, pues no hay nada, ¿sí? Entonces, si de veras fuera de Cristo, abandonaran el pecado, dejaran el pecado. Porque una iglesia, le podemos decir, esa iglesia que fue comprada, ¿sí? Porque Cristo murió ¿para qué? Para que nosotros fuéramos santificados, lavados,
¿sí? En la sangre de nuestro Dios, de Cristo Jesús, y lo podemos ver en la Biblia. No, como él dice que no, que somos llevados porque el pastor, no. Está faltando al respeto, aquí está faltando a algo que él dice que él no ofende. Pues sí ofende, porque sí ofende, ¿sí? Y no sabe, él no entiende él lo que es ser una iglesia. Realmente una iglesia es aquella, ¿sí? Podemos leerle en Gálatas 5:24. Le vamos a leer para que vean a aquellos que de veras son de Cristo. Libro de Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya escucharon, los que son de Cristo, ¿sí? Han crucificado su carne, pasiones y deseos, ¿sí? Y en ellos hay bautismo de niños, hay idolatría, que bendicen el agua, que el agua bendita, ¿sí? Que la primera comunión, que la confirmación, ¿sí? Entonces todo eso no es la doctrina de Cristo, ¿sí? No es la doctrina de Cristo. Y siguen mintiendo, ¿sí? Porque mienten, siguen robando, siguen matando, ¿sí? La violación de niños, ¿sí? Y no digan que no. Violan mujeres, ¿sí? Abortan. ¿Cuántas se sabe de monjas que están ahí y que abortan? Porque los mismos sacerdotes las usan y no van a decir que no, ¿sí? El aborto es en contra de Dios. Entonces, ¿a dónde está? Si de veras son de Cristo. Que si fuera una iglesia de Cristo, ¿sí? Es aquella que se arrepiente, aquella que le creen, como lo dice aquí en Hechos, aquellos que le creen a Cristo, ¿sí? Esa es una iglesia. Vamos a leer en Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya escucharon, son todos aquellos que alaban, ¿verdad?, a nuestro Dios. Amén. Aquellos que se reúnen, ¿sí? Alabar a Dios, adorar a Dios. ¿Y ellos a quién adoran? Pregunto, ¿a quién adoran? ¿A María? ¿A las imágenes? Eso es lo que adoran. Porque ahí es mentira de que está Dios ahí. No está. Realmente no es de Dios y no es de Cristo. No es una iglesia de Cristo. Se hubieran apartado, si de veras fueran de Cristo, ya se hubieran apartado del pecado. Porque una iglesia de Cristo se aparta del pecado. Y él menciona algo que no es correcto, que está completamente, es una mentira, es una herejía, porque es lo que él está haciendo, ¿sí? Hablando mentiras, engañando a la gente, porque está engañando a la gente, ¿sí? Con su falsa, porque son falsas doctrinas, ¿sí? Es una falsa doctrina, no es de Cristo. Si fuera de Cristo, hablara conforme a los apóstoles, Los apóstoles nunca hicieron lo que ellos hacen. Si es que no me puede decir Luis todo lo que a los apóstoles, porque los apóstoles ninguno, ¿sí? En cambio, el que es de Cristo, ¿sí? Se aparta del pecado, se aparta de la maldad, ¿sí? Y ahí hay de todo. ¿Cuántas veces van? Cuando realmente fuera de veras de Cristo, no nada más es un día a la semana, ¿sí? Entonces, desde ahí dice la palabra, no dejando de congregar, y realmente ellos no están tampoco en un lugar que es de Dios,
Si fuera realmente también congregaran y tuvieran que congregar, así como dice la Biblia, todos los días, ¿y por qué no congregan? Porque no es de Dios, no es de Cristo, no es una iglesia verdadera de Cristo. Y vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2, versículo 20, el único que es Cristo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y escucharon? Conforme a la cita bíblica le leyó, ¿sí? El único fundamento, ¿verdad? El único es Cristo, el único. No habla de Pedro, ni a donde está hablando él tampoco, no es de Pedro, como él quiere decir, pero el único es Cristo, Santo. el que fundó la iglesia, él es el único. Por eso bien dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, no es Pedro, no es ningún papa, ¿sí? Los papas no tienen que ver nada aquí en la Biblia, aquí no menciona papas, ni tampoco Pedro fue papa, si es que ahí se le cae la mentira a Luis Toro, ¿sí? El único que dio su vida para todos el ser humano es Cristo, ¿sí? Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga que vida eterna, ¿sí? Entonces está errado Luis Toro y todos los que le siguen, y católicos, todos aquellos que no han conocido de la palabra, no conocen, no saben, interpreta él la Biblia a su manera, a como él le parece, como a él cree, pero no es así, porque él no ha tenido un nacimiento realmente con Dios. Si él tuviera, le pedimos a Dios, porque lo amamos también y amamos a todos los que están en esos lugares, que tengan un arrepentimiento genuino, que se arrepientan, ¿sí? Para conocer realmente a Cristo, el Salvador, el que vino a salvar, ¿sí? El que dio su vida, el que murió por todos nosotros, pero es aquel que se arrepiente, así como le dimos el versículo que le dimos, es por aquel que se arrepiente genuinamente, aquel que realmente dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Y les hacemos ver, católicos, que deben de confesar sus pecados, no a un hombre tampoco, porque en la Biblia no registra que a un hombre tengas que confesar, ¿sí? La Biblia nos habla a quién le tenemos que confesar, ¿sí? Y lo podemos leer en Juan 1:9, ahí habla también, porque no, ahí no especifica en ningún lugar de los apóstoles donde diga, sí, se fueron a confesar con Pedro, se fueron a confesar con Juan, no, porque no lo registra la Biblia. Entonces vamos a leerle para que vean con quién se tienen que ir a confesar, ni tampoco allá donde dice que a donde está no sé cómo se le llama, donde dice que está la hostia y que no sé qué, que también ahí, ¿eso qué es? Eso no tiene que ver nada, ¿sí? Ahí no está Cristo, ahí no está, al que le tenemos que confesar es a Cristo. Y aquí le vamos a leer, el teólogo les va a leer a quién le debemos confesar nuestros pecados. San Juan. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Escucharon? En Primera de Juan 1:9 lo pueden leer, ¿sí? Ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Escucharon? Entonces, a nadie de la tierra, ningún hombre de la tierra, le debemos confesar nuestros pecados. Solo a Cristo. Solo a Él nada más.
Entonces, católicos, les estamos enseñando conforme a las escrituras, ¿sí? Porque Él saca esa mentira, esas herejías, ese engaño para ustedes, los engaña para tenerlos ahí, ¿sí? Están ahí, están en un tiempo que están perdiendo un tiempo realmente. Si ustedes buscan realmente a Cristo, busquen a Cristo, el único, ¿sí? Entonces ustedes mismos, con la misma palabra, con la misma Biblia, le refutan a Él y también a los que están atrás de Él, ¿sí? Porque parecen como los periquitos, nada más repiten lo mismo, ¿sí? Porque tampoco tienen conocimiento, ¿sí? No tienen conocimiento de la palabra y al no tener un conocimiento pues no pueden entender, ¿sí? Salgan de ese lugar, porque ese lugar no está, es falso, no es la verdadera iglesia, ¿eh? Él los quiere confundir, los quiere engañar, que esa es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que se aparta del pecado, se aparta de la maldad, ¿sí? Entonces que Dios me los bendiga. Estamos conociendo la verdad del catolicismo. Pues ya vieron, católicos, aquí la discípula de guerra ya les explicó con versículos de la Biblia. No es palabras de ella, son palabras de Cristo, ¿sí? Porque les dio versículos de la Biblia, así para que ustedes analicen lo que es de Dios, ¿sí? No se dejen engañar por fábulas y por este sacerdote Luis Toro. Católico, denle like, suscríbanse. Siervos de Dios, denle like, suscríbanse, porque lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús Cristo. Que Dios les bendiga, católicos.